cómo entender una noticia que ya les empezábamos a contar anoche aquí en Recap Blue, que hoy se materializa y es la llegada a Cartagena del que es ya el primer tren que tendrá en la historia de Metro de Bogotá, pero el primer tren de la primera línea del Metro de Bogotá, que sí, ya llegó a Cartagena y que hoy decía el alcalde Carlos Fernando Galán, después de 83 años. Imagínese usted, 83 años llevamos los bogotanos planeando, soñando, planificando, soñando un metro que casi que no llega. Finalmente se estructura, empieza a materializarse, ha habido debate de si elevado, subterráneo o no. Lo cierto es que yo creo que como bogotanos es una gran noticia que después de 83 años por fin se materializa, así sea la primera línea del metro, que como decía yo anoche, ojalá no sea una, no sean dos, sean muchas líneas de metro. Usted como buena paisa, aquí en Medellín, pues ustedes ya tienen metro desde hace muy buen rato. Exactamente, y sobre todo permitió expandir ese transporte público, eso es lo que le quería decir. No solamente que esta sea la primera línea del Metro de Bogotá, sino que sea el centro de mejorar todo un transporte público masivo con las condiciones dignas, es decir, que te lleve a tiempo, que cubra la mayoría de las zonas y más en una ciudad tan grande como lo es Bogotá y tan interconectada con los municipios vecinos. Y sin duda esto va a ser muy importante porque ya le vemos forma. Decíamos ayer que ya vemos el patio taller, ya vemos toda la construcción del viaducto, y ver ahora el tren como tal, los vagones con la imagen del Metro de Bogotá es muy importante, porque de seguro esto termina impulsando mucho más en lo que ya tenemos de esta primera parte del Metro de Bogotá. Que como le digo, por supuesto hacen falta muchas líneas de metro. Cuando usted se va a otras ciudades del mundo, con la cantidad de habitantes, con el tamaño que tiene Bogotá, pues nos llevan años luz, con 10, 12 líneas de metro, y por qué no más. Pero lo cierto es que bueno, por fin, después de 83 años, llega el primer tren de 6 vagones, que va a ser parte de lo que es la primera línea del Metro de Bogotá, que estará lista, según dice la alcaldía, en el año 2028. Muy cerca ya. Llegó hoy entonces a Cartagena. Allí estuvo Leonidas Narváez, gerente del Metro de Bogotá, junto al alcalde Carlos Fernando Galán. Y sobre todo recibiendo esa estructura y el plan que se viene para traerlo hasta acá. Es que no es cualquier cosa. Usted mencionaba el Metro de Medellín también. De seguro vamos a ver esas imágenes de lo que se conocen como los vehículos cama bajas por todas las vías nacionales, trayendo un metro para darle forma, y ahora lo vamos a ver a repetir esa escena, sin duda, llegando hasta Bogotá para iniciar lo más importante, las pruebas de lo que se tiene que hacer e implementar todo el sistema. Claro, y es que acuérdese usted que además esto viene en barco. Sí. De aquí nomás, de Qingdao, del puerto de Qingdao en China, salió hace más o menos. Y por eso veíamos las imágenes casi que proporcionarles muy pequeñitos de los vagones en comparación a los grandes buques y los grandes containers que tenía, pero precisamente, digamos, lo que hace parte de lo que China, con las empresas como tal, se han encargado de la construcción acá, también de la capacitación. Hemos visto a los colombianos viajando a China para la capacitación de lo que será toda la operación, y por supuesto ahora con la imagen como tal de los primeros vagones. La imagen hoy del Metro de Bogotá está en Cartagena, y ahí hay un periodista de Blue Radio que estuvo cubriendo todos los detalles de esa, ¿cómo decirle?, descarga, del momento en el que se descarga el metro o los vagones del metro, justamente de este gran buque que viene desde China. Y pues ya está en territorio colombiano, y de hecho pues ya a esta hora viajan, empiezan ese largo recorrido que tendrán que emprender, además todos los trenes que a partir de ahora empezarán a llegar para llegar a la capital. Nicolás Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Desde Cartagena los saludo porque esto es noticia nacional e internacional. Después de 3 administraciones distritales, 3 administraciones nacionales y 17.000 kilómetros de recorrido, llegaron acá a la Sociedad Portuaria de Cartagena de Indias los primeros 6 vagones del Metro de Bogotá, de los 30 que se esperan que llegue para la primera línea, y que además el alcalde Carlos Fernando Galán celebró desde las 12:38 de la medianoche del pasado lunes. El alcalde Carlos Fernando Galán, en este acto conmemorativo, a través de un radio dio la orden para que se bajara el vagón 1016, que es el primero en tocar suelo colombiano, pero además es la punta del primer tren que va a funcionar en la capital de la República. Bueno, Omar y todo el equipo de operaciones del puerto de Cartagena, les habla el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y les pido que inicien a descargar algo que ustedes tienen en sus manos, que es mucho más que un simple tren. Inicien por favor el descargue del primer tren del Metro de Bogotá para que entre ya definitivamente a Colombia. Recibida
su instrucción y procedemos con el descargue del metro de Bogotá. Y es que en este mismo evento estuvo presente el gerente Leonidas Narváez, el gerente del metro, que además dio muy buenas noticias porque se espera que entre septiembre y octubre llegue por lo menos entre 1 y 2 trenes más para complementar la flota y empezar más pruebas técnicas, pero además confirmó que a final de año no serían 4, sino 5 en total que estarían en el patio taller del Corso. Que van a llegar desde este momento hasta el mes de octubre del próximo año, entre 1 y 2 trenes cada mes. A final de este año tengo programado que lleguen 4, pero el señor Jan me dice que van a llegar 5, entonces estamos a la expectativa de que nos lleguen 5 este año. Bien, muy bien. Ahora, como les decía al principio, fuimos noticia nacional e internacional porque metros como el de Quito en Ecuador, el de Santo Domingo en República Dominicana y hasta el metro de Medellín le dieron la bienvenida específicamente a esa modernización que va a tener Bogotá desde el 2028. Se espera además que el próximo viernes comience el recorrido a las 3 de la mañana y llegue, en palabras del alcalde Carlos Fernando Galán, el próximo jueves 11 de septiembre a este taller. Recorrido que por supuesto será custodiado por las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa. Desde Cartagena para Recap Blue, Nicolás Rodríguez. Gracias, Nicolás. 8:18 de la noche, Valentina. Se materializa entonces la llegada de ese primer tren del metro de Bogotá. Llegó ya a territorio colombiano, llegó a Cartagena y arranca entonces la travesía que tendrán que emprender todos estos trenes para llegar a la capital. Para llegar y sobre todo vía terrestre, y lo decía también Nicolás, será bajo un estricto protocolo de seguridad para acompañar estas caravanas, incluso un plan acompañado desde el Ministerio de Defensa, Lucas. Pues a esta hora, Valentina, nos acompaña justamente Leonidas Narváez, gerente de la empresa Metro de Bogotá, quien estuvo allí junto al alcalde Carlos Fernando Galán, junto a algunos miembros de la Embajada de China en Colombia, descargando ese primer tren que por fin llegó a Colombia. Gerente Narváez, gracias por acompañarnos esta noche en Recap Blue. Buenas noches, Lucas, Valentina, a toda la audiencia, un saludo muy afectuoso. Gerente, yo sé que usted sigue hasta ahora en Cartagena, lo veíamos ahí en la ceremonia, en el evento que hubo hoy sobre las 2 de la tarde, pero quiero preguntarle justamente esa travesía que empieza ahora, ese primer tren que ya está en las llamadas camabajas para llegar a la capital, más o menos ¿cuándo pronostican ustedes que va a llegar ya a Bogotá? Bueno, estamos programando, como vieron, ya cuando salí del puerto había 3 vagones de los 6 desembarcados. Ahora viene un proceso de colocar 5 coberturas que nos van a garantizar pues de que no se va a afectar la pintura ni nada del exterior, ni las partes sensibles de motores que están al lado de los rodamientos de estos 6 vagones que conforman el primer metro, el primer tren que llega para la primera línea del metro de Bogotá. Esperamos que se pueda iniciar el día viernes, una travesía que arrancará de Cartagena, irá por la vía Barranquilla, Palermo, San Roque, San Alberto, Guaduas, Villeta, Funza, y pondrán los trenes hacia el día jueves, miércoles o jueves, al ingreso a la ciudad de Bogotá. Sí, gerente, será sin duda una travesía por toda esta ruta que conocemos como la Ruta del Sol. ¿Qué va a pasar una vez los trenes lleguen a la ciudad de Bogotá? Pues digamos, es una buena noticia que estén en territorio colombiano, toda esta travesía que ya usted nos comentaba, que va a ser acompañada por un fuerte esquema de seguridad, pero ¿qué va a pasar con esos trenes? Es decir, ¿la gente los podrá ver? ¿O qué va a pasar ahora, digamos, que se sumen a las demás infraestructura que ya se está construyendo hoy en la ciudad? Este dispositivo y esta travesía se hace en las 6 camabajas para cada uno de los vagones que conforman el primer tren. Estamos evaluando con la administración distrital, con el señor alcalde Galán, si una de las camabajas se desvía de su trayectoria. Sería previsto que entre por calle 13 hacia Avenida Ciudad de Cali, luego coger la Avenida Guayacanes para ingresar a Patio Taller. Uno de los 6 se desvíe hacia, puede ser la Avenida Boyacá, y ir a la zona de Villa Alsacia o algún sitio para hacer alguna saludo, algún recibimiento, mostrarlo a la comunidad, marcar este hito histórico para Bogotá y luego incorporarse
al patio taller. Realmente vienen con toda una cobertura los vagones, no lo vamos a ver en la ciudad como lo vimos hoy en el puerto. Vienen con una cantidad de pieles que lo protegen, y será en el patio taller donde haremos una retiro de la cobertura y empezaremos a hacer unos trabajos técnicos de volver a acoplar los vagones. Esto será en las cocheras, en la zona de cocheras que ya están adecuadamente instaladas. La semana pasada llegaron al puerto de Buenaventura unas máquinas pequeñas de motor diésel que nos van a ayudar en los rieles a movilizar los vagones, poder hacer ese acoplamiento, y pensamos que a final del mes de septiembre, primeros días de octubre, estaremos ya con el tren acoplado y listo en la línea de prueba de 905 metros para que con la energía de Bogotá ya darle vida al tren y empezar a hacer pruebas de parada, de arranque, pruebas estáticas, pruebas de llegar a unas puertas que hemos construido al lado de la vía de pruebas y hacer pruebas del funcionamiento de las puertas, tanto del vagón como de estas puertas que simulan las puertas que vamos a tener en las plataformas de acceso de cada una de las estaciones. Sí. Y esto pasará con cada uno de los 4 trenes que seguramente nos van a llegar antes de terminar este presente año. Usted ya nos adelanta, gerente, que van a ser 4 trenes los que lleguen antes de terminar este 2025. En total, oíamos en el informe, son 30 los trenes que componen esta primera línea del Metro Bogotá. ¿Cuándo planean ustedes que ya estén los 30 trenes aquí en territorio colombiano? Los 30 trenes deben estar en Bogotá hacia finales del mes de octubre. Esto implica que estaremos recibiendo el orden de 1 o 2 trenes mensuales. Hay una programación ya detallada, tanto de fábrica como de transporte, y pues en la medida en que avancemos con la logística, pues esto tendrá ya una dinámica y una actividad muy definida que cada vez podemos ajustarla o definirla más en el tiempo. Pero a finales del mes de octubre del próximo año tendremos los 30 trenes, y esto nos lleva a que estamos trabajando también en el viaducto para completar 5.700 metros lineales de viaducto, que es la longitud que hay desde el patio taller hasta la estación Pro frente al compensar de Kennedy. Y en este tramo, el 22 de mayo del próximo año, empezaremos a hacer pruebas con los trenes que han llegado para cada tren con recorridos de 2.500 kilómetros, pruebas ya sobre el viaducto dentro del esquema de automatización que estos trenes tienen de GOA 4, o sea que son capaces de identificar personas o bultos, obstáculos, paradas y tomar acciones. Sin duda muy importante, gerente, para la seguridad como tal de este medio de transporte. Nos mencionaba entonces, antes de octubre, el año entrante, la idea es que estén los 30 trenes. Vamos a ver las mismas imágenes que vimos hoy desde el puerto de Cartagena, las vamos a ver replicadas, y sobre todo toda esta estrategia de traslado. Hablemos entonces, ampliar lo que ya usted nos mencionaba sobre cómo avanzan las obras que están en Bogotá, las obras del viaducto, que ya vemos que están las pilonas, que están todas las conexiones en diferentes partes de la ciudad. ¿Cómo está ese cronograma de lo que la gente hoy está viendo, que incluso pues sabe que hay cierres viales, hay diferentes programaciones? ¿Cómo va ese cumplimiento del cronograma y si se mantiene o no dentro de las fechas establecidas? Bien, muy bien. Hemos hecho un esfuerzo con la interventoría de la PMO para evaluar el avance al 31 de agosto, y parte de la noticia que dio el alcalde es que hemos llegado al 62,16% al 31 de agosto. Esto es un avance de más del 2.3, 2.4% mensual, que es satisfactorio para el proyecto, con la mira de llegar a un 70% a final del año. Y esto es el conjunto de todas las actividades, no solamente de los trenes y del sistema metroferroviario, material rodante, sino también el componente de viaducto, componente de patio taller que va muy adelantado, componente de estaciones, componente de sistemas de comunicación y toda la parte electrónica, eléctrica,
y hemos arrancado ya 6 frentes de trabajo de espacio público en esa zona entre la estación 1 frente al Parque Gibraltar y la estación 2 frente al Portal Américas hasta la estación 3. Ya hemos iniciado 5 frentes de trabajo de espacio público que inician con la organización de la red de servicio que van a quedar debajo de andenes y de vías. O sea que vamos bien. Esto no quiere decir de que el proyecto esté hecho. Los retos que nos quedan para este 40%, seguramente a partir de diciembre del 30%, son retos magníficos que requieren que continuemos con la misma dinámica, la misma visión, la misma disciplina y la misma capacidad de ejecución. Algunas seguramente dificultades nuevas, o sea, ahorita van a llegar los trenes y vamos a tener que hacer una integración entre la obra civil, la obra ferroviaria y la obra de material y la fabricación del material rodante con comunicaciones, con electrónica, y cuando se pone a rodar los trenes dentro de las vías férreas es cuando llegamos a concluir de que todo el mundo, todo lo que se hizo en China, en Canadá, la participación de Francia, Italia y la obra que estamos haciendo en Colombia se integran dentro de una realidad y que van a rodar los trenes adecuadamente. Eso es lo que consiste en las pruebas de ahora, y luego en el periodo de pruebas entre septiembre de 2020 y marzo de 2028, pues vamos a tener toda la marcha blanca, que ya es un protocolo de certificación que nos va al final a decir que los trenes son capaces de mover dentro de toda la obra que hemos hecho 1.800 personas con una velocidad máxima entre estaciones de 80 kilómetros por hora, ajustado a una programación y a una definición de intervalos que solamente con estos trenes automatizados, con automatización GOA4, se puede conseguir. Sí, gerente, usted nos mencionaba todo el esfuerzo que se ha hecho en China, que se está haciendo también en Colombia para que esto, digamos, llegue a buen término y esas pruebas se puedan hacer sin ningún problema y cumplan los estándares internacionales. Pero quería preguntarle por lo que se está haciendo de manera alterna, como lo es el sentido de pertenencia por el medio de transporte, que es un tema que todavía hace falta en Bogotá. Si hablamos, por ejemplo, de Transmilenio como sistema masivo, ¿qué se está haciendo, por ejemplo, o pensando hacer para evitar, por ejemplo, el tema de los colados, de la evasión como tal, que no termine esto trasladándose al metro y por el contrario aumente el tema de pertenencia como tal por este medio de transporte? ¿Ya se está planeando alguna estrategia para comenzar a implementar y que, digamos, la gente no tampoco se esté colando en este sistema de transporte? Efectivamente, sí, es una de las grandes preocupaciones que tenemos, es una de las apuestas y de energía que hacemos, que es todo lo que tiene que ver con cultura ciudadana alrededor del metro. Empezamos inclusive desde la compra de los predios para el proyecto hace más de 4 años y medio. Trabajar con todas estas personas, fueron 1.427 los que compramos. Eso es un malestar común de la sociedad que había que atender, y hemos empezado de ahí, hemos estado trabajando y vemos el futuro de lo que va a pasar con el transporte de Bogotá. Estamos trabajando con el liderazgo de la Secretaría de Movilidad en la integración del recaudo, intermodalidad del recaudo, lo que va a permitir que un usuario pueda acceder al sistema, puede ser por el Transmicable, Transmisonal, Transmitroncal o el metro, y en una ventana de tiempo movilizarse y llegar a su destino con el pago de un solo tiquete, sin una tarjeta exclusiva, utilizando el medio de pago que considere adecuado, sus tarjetas de crédito, QR, monedero digital o cualquier otro. Y estas transformaciones que parecieran que no tuvieran nada que ver con la pregunta que usted me hace, efectivamente lo que genera es un cambio trascendental en la experiencia del usuario, un cambio positivo
que la literatura y las realidades del mundo nos dice que lleva a un respeto, a una admiración, a un querer cuidar, a un mejor vivir y que lleve a que la gente proteja, quiera, admire, utilice este sistema de transporte público integrado con Transmilenio. Algunos elementos nuevos del sistema, en el caso del metro, podría tener barreras de salida, que la persona cuando ingresó al sistema pagó, y si no ha pagado se retenga y no dejen salir, y esto controlaría la parte de los colados. Pero el sistema de interoperabilidad de recaudo me parece que va a ser algo maravilloso para el usuario, y que estamos creando y generando ese sentimiento de bienestar que haga que la gente no vandalice, no ataque, respete, utilice, quiera, admira el sistema por todos los beneficios que le está causando. Entonces, sí venimos trabajando mucho en esa parte. Consideramos que nace desde el origen del sistema, y que esta forma, apoyados en la experiencia del Metro de Medellín, tenemos un convenio con el Metro de Medellín que nos ayudan a importar e incorporar al ambiente de Bogotá esas buenas experiencias que el Metro de Medellín ha tenido con su sistema de transporte. Pues gerente Leonidas Narváez, gerente del Metro de Bogotá, muchas gracias por acompañarnos en este día muy importante para lo que está haciendo ya esta primera línea del Metro de Bogotá, que como decíamos al principio, esperemos sea la primera de muchas líneas que necesita nuestra capital. Siempre un gusto estar con Blue Radio, con sus oyentes, estas emocionantes informaciones que me llenan de alegría y de orgullo. Un abrazo para todos y una feliz noche. Sí, señor. Bueno, Valentina.